Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Ahora vamos a hablar de la reforma más allá de Alemania. ¿Ok? Europa estaba a punto de sufrir muchos cambios y fue un tiempo difícil para Europa. Lugar donde llegó la reforma regularmente hubo batallas, hubo guerras. Fue un tiempo difícil para Europa. Les voy a poner este mapa solo para darnos una pequeña idea. Eh, Ahí está. Bueno, exacto. Muy bien. Entonces, vas a poder ver acá en la parte de abajo hay unos colores, ¿ya viste? Que te indica cómo se esparció en el mapa las distintas formas de protestantismo. Entonces, por ejemplo, el luteranismo en Alemania fue muy importante y en el norte, hacia Dinamarca, Suecia, Noruega, hasta el día de hoy son países luteranos, completamente luteranos. Luego tenemos el catolicismo, hacia donde se extendió y donde quedó regularmente, incluso después de la contrarreforma, en la que recuperaron varios lugares. Pero, bueno, el Islam está en el Imperio Otomano, el norte de África, pero había lo que es de color morado son calvinistas, o sea, de las doctrinas de Calvino. Entonces tuvieron una presencia importante en Francia, en Navarra, hubo un poco en España, aunque después terminaron saliendo por la persecución, huyendo exiliados. En Suiza, puedes dar ahí donde está la imagen, Ginebra. Bueno, son los lugares donde se extendió los Países Bajos. Y arriba, ve, Inglaterra tiene un color diferente, que es anglicanismo, y Escocia arriba es calvinista completamente. ¿Okay? Muy bien. Mientras que Irlanda permaneció católica. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver la historia de cómo llegó el Evangelio a esos lugares y qué procesos hubo ahí. ¿Vale? Muy bien. Empecemos con la reforma en Inglaterra. El día de hoy, como que han proliferado mucho documentales dramáticos, ¿no? Y de pronto puedes ver la historia de Roma o la historia de Enrique VIII, la historia de tal, y de pronto como que es muy del día de hoy de tener documentales dramáticos y puede ayudar un poquito a conocer la historia. La reforma en Inglaterra. ¿Cómo se dio la reforma en Inglaterra? Muy bien, tenemos que entender una vez más este nacionalismo que estaba creciendo y cómo cada nación se estaba identificando como propia y había un gobierno central en España y en Francia. Entonces, en este tiempo, en el siglo XVI, Gran Bretaña estaba dividida en dos, en Escocia y en Inglaterra. ¿Okay? Y Inglaterra estaba gobernada por una familia, la familia de los Tudor. Y Escocia estaba gobernada por la familia de los Estuardo. Estaban emparentados, pero había mucha tensión entre estas dos familias. ¿Okay? Inglaterra apoyaba a España, mientras que Escocia apoyaba a Francia. ¿Okay? Bueno, a fin de que Inglaterra pudiera afianzar su relación con España, el rey inglés mandó a casar a su hijo Arturo con una de las hijas de los reyes católicos, ¿okay? Que es Catalina de Aragón, cuando tenía solo 15 años. Pero Arturo se hizo el matrimonio, se unió Catalina de Aragón con Arturo, el descendiente al trono, el heredero del trono inglés, pero muere Arturo, así que le sugieren al rey darle otro hijo a Catalina de Aragón, que es él, Enrique VIII. ¿Okay? Pero había un problema. Estaba prohibido por ley que te casaras con la viuda. Estaba prohibido. Así que pidieron una disculpa al Papa para que pudiera entonces casarse Enrique VIII con Catalina de Aragón y de esa manera tener un heredero varón para continuar con el reino. Era importante que fuera un heredero legítimo. Evidentemente los reyes en esta época muchas veces tenían muchos hijos y se peleaban por la corona, pero si no era un rey elegido por ser un hijo legítimo,
había manera de poder quitarlo del trono. El problema está en que no tuvo ningún hijo varón, solo tuvo una hija, María, que va a ser muy importante más adelante, María Tudor. Es la única hija que le dio Catalina de Aragón. Así que en su frustración, Enrique VIII, y hasta pensando que era un castigo de Dios, buscó la manera de disolver su matrimonio. Y el Papa no lo quería hacer. No lo quería hacer porque había un problema. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de entender esto. Están los reyes católicos. Los reyes católicos tienen una hija que es Catalina de Aragón. ¿Okay? Pero Catalina de Aragón tiene un sobrino que se llama Carlos V. ¿Te acuerdas de Carlos V? El que estuvo con Lutero. Bueno, él es rey de España y rey del Sacro Imperio Romano. Es su sobrino. Carlos V está presionando al Papa. No le conviene hacer enojar a Carlos V porque su tía es justo la mujer de Enrique VIII, el que le está pidiendo divórciame de ella. Entonces no lo quería hacer. Así que entre tanto consejo, por fin lo que hizo Enrique VIII fue separarse de Roma, declararse la cabeza de la iglesia y se divorció de Catalina de Aragón. Se casó con otra mujer. Su nombre es Ana Bolena. Pero ella no le dio hijos varones. Le dio una sola hija, llamada Elizabeth I. Es un poquito más adelante, pero es muy importante. ¿Okay? Entonces tenemos a dos que podrían estar en el trono. María Tudor y Elizabeth I. ¿Okay? Se casa con una tercera esposa, Jane Seymour, y ella le da un hijo varón, Eduardo VI. ¿Okay? Pero los desmanes de Enrique VIII siguieron y él se casaba y se divorciaba y se casaba y se divorciaba hasta que su última esposa resultó ser reformada. Y en los últimos años de Enrique VIII la reforma avanzó muchísimo en Inglaterra. Enrique VIII no era protestante, rompió con Roma, pero no era protestante. De hecho, León X le había dado un título, defensor de la fe. Él persiguió a los protestantes en Inglaterra. Pero ya al final de su vida, su esposa reformada, la causa de la reforma avanzó muchísimo. De hecho, en ese tiempo, en el tiempo donde Caterina Parr, su esposa, avanzó la reforma, fue el tiempo en donde se tradujo la Biblia al inglés. Bueno, mejor dicho, en la imagen que tengo ahí es una pintura de William Tyndale. William Tyndale fue quien tradujo la Biblia del griego al inglés. Ya existía una versión de John Wycliffe, pero este era un inglés moderno, por decirlo así, un inglés sencillo. William Tyndale fue perseguido por esta Biblia. De hecho, tuvo que irse hasta Worms para poder imprimirla en Alemania, imprimirla sin problema. Y lo que hacían los sacerdotes y los obispos compraban todas las Biblias para quemarlas, la Biblia de Tyndale. Con ese dinero lo invertía y hacía más Biblias. Y las metió a Inglaterra metidas en sacos de harina. Así llegó a Inglaterra y sufrió por la fe. Bueno, pero en este momento, la esposa de Enrique VIII, Caterina Parr, avanza la causa de la reforma y por mandato del rey se colocó, ¿qué Biblia crees? La de William Tyndale, la Biblia edición Mateo, se mandó a poner en cada una de las iglesias por orden del rey. Entonces ahora cada iglesia podía leer y predicar en su idioma vernáculo. Qué increíble, ¿no? Entonces William Tyndale invirtió su vida y perdió su vida por el evangelio, sin saber que más adelante esto provocaría esta renovación en Inglaterra. Y también un libro del consejero, el arzobispo Thomas Cranmer, era el consejero en materia de religión de Enrique VIII, hizo un libro llamado El Libro de la Oración Común. Así que no solamente es que la misa era en latín, la lectura de la Biblia era en latín y a veces también la liturgia era en latín y la gente no hablaba latín. Ahora puede leer la Biblia en su idioma y la liturgia es por primera vez en su idioma. Entonces, por eso fue muy importante este libro de la oración común. Así que cuando por fin muere Enrique VIII, su hijo, Eduardo VI, toma el poder.
Y bajo Eduardo VI también la causa de la reforma siguió, pero era un niño que tenía muchas enfermedades. Entonces su vida fue muy corta. Cuando murió Eduardo VI, ¿te acuerdas de las dos herederas? María Tudor y Elizabeth I. María del Tudor fue considerada la reina legítima. Y María Tudor lo que hizo fue deshacer absolutamente todo lo que había hecho la reforma en Inglaterra, hasta lo que su papá había hecho de autoproclamarse la cabeza de la iglesia. Todo eso le dio marcha atrás. Y en ese tiempo murió mucha gente, incluyendo el arzobispo Thomas Cranmer. Por eso se ganó el apodo de María la Sangrienta. Ahora, en el reino de Elizabeth I murió la misma cantidad de personas, pero murió, el asunto es que con María Tudor murieron en 4 años y con Elizabeth fue un reinado muy largo. ¿Okay? Entonces, por eso a Elizabeth no le dicen Elizabeth la Sangrienta, pero a María sí, María la Sangrienta. Así que su interés era revivir el catolicismo, porque ella sentía que la humillación de su padre al divorciarse de su madre era por culpa de la reforma, aunque su papá no lo hizo por esa razón. Pero ella sentía que la manera de reivindicarse era poder instaurar una vez más el viejo catolicismo. Y porque era una católica devota, en realidad era muy, muy católica. Pero su reinado fue muy corto, murió al poco tiempo. Entonces nos queda una hija, Elizabeth I. Ahora, ¿te acuerdas que entre la familia de los Tudor y la familia de los, Estuardo? Cuando muere María Tudor, otra María, María Estuardo, reina de Escocia, quiere unificar Escocia e Inglaterra y apoderarse del trono. Pero no se le permitió. Así que Elizabeth I llega al trono. Ahora, Elizabeth I es protestante, pero Elizabeth I no quiere ninguno de los dos extremos. No quiere protestantes radicales y no quiere, como dice el profesor González, católicos también aferrados. Quería un punto medio. Quería un lugar donde pudieran convivir distintos tipos de ideas respecto a la fe cristiana y donde pudiera haber libertad. Así que bajo el reinado de Elizabeth I se consiguió una iglesia que la llamamos la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Es una vía media. Es una iglesia que su liturgia es muy parecida a la religión tradicional, pero su doctrina es calvinista completamente. Ahora, este no sería el único momento de batalla en Inglaterra. Va a haber muchos momentos más adelante. Pero bueno, ahorita solo estamos viendo cómo la reforma llegó a Inglaterra. Así que, a diferencia en Escocia sí hubo una revuelta y en Escocia, por el líder John Knox, Escocia se convirtió completamente calvinista. Entonces, siguieron separados en cierta manera, pero Inglaterra era anglicana y Escocia era completamente calvinista. Ahora, ¿cómo llegó el evangelio a los Países Bajos? ¿Cómo llegó a Holanda, Bélgica, Luxemburgo? Muy bien. Perdón, ando un poquito enfermito. Muy bien. El protestantismo ya había llegado a muchos lugares en Europa y ya había llegado a los Países Bajos. En este tiempo, en los Países Bajos, había un gran conflicto. Había 17 provincias en los Países Bajos. No estaban unidas. Esa región, que es Luxemburgo, Bélgica y Holanda, el día de hoy le llamamos la Benelux, esa zona justo, o los Países Bajos. No había unión. Carlos V, rey de España y rey del Sacro Imperio Romano, nació en esa zona. Su idioma natal era el flamenco, que es uno de los idiomas de ese lugar. Y por lo tanto, él trató de unir estas 17 provincias y casi lo consigue. Bueno, cuando él deja el trono, de hecho en Bruselas, su hijo, Felipe II, toma el poder. Ahora, Felipe había sido criado en España y su ideal era el ideal de la Casa de España. Su papá le encomendó unir todos estos distritos.
Pero a Felipe II no le caían muy bien los de los Países Bajos, porque lo único que quería hacer Felipe II era unir todas estas provincias al ideal de España. ¿Okay? Y recuerda, en este tiempo España, Inglaterra, Francia están en un choque. ¿Okay? Entonces los holandeses se resisten a esta unificación. ¿Okay? Ahora, por otra parte, en los Países Bajos ya había habido muchos reformadores. Estaban unos hermanos llamados los Hermanos de la Vida Común. Es un grupo de monjes que se dedicaban al estudio profundo de las Escrituras. Estaba Erasmo de Rotterdam. ¿De dónde es Erasmo? De Rotterdam, de los Países Bajos. Y él fue el que hizo el Nuevo Testamento en griego. ¿Okay? Entonces, ya había habido movimientos de reforma. Pero cuando Felipe sintió que el pueblo no respondía, entonces tomó medidas más drásticas y persiguió a los cristianos e hizo la guerra en los Países Bajos. Entonces este tiempo fue un tiempo también de mucho dolor, de mucha necesidad, de mucha guerra, de mucha sangre, aunque al final Felipe II perdió la batalla y ganó la causa protestante en Holanda y se independizaron. De hecho, esa imagen que tengo ahí se le llama la pacificación de Gante. Es cuando firmaron que había libertad de culto en todos los Países Bajos. Así que, aunque Felipe II fue un gran perseguidor de la iglesia, trató de perseguirla, de aplastarla, no se detuvo la causa protestante. Y de hecho, unido a que los propios holandeses defendieron la fe y resistieron a Felipe II, es que Holanda se independizó y se volvió calvinista. Entonces, en el caso de Inglaterra, en el caso de Escocia, en el caso de los Países Bajos, por lo menos digamos que la causa protestante triunfó versus el imperio y cómo trataban de extirpar la religión protestante de Europa. Pero en los siguientes dos países que vamos a ver no fue así. En Francia y en España fue un verdadero baño de sangre. Y a tal grado que los protestantes en Francia y en España tuvieron que huir exiliados a otros países. Y aunque sí existe una iglesia protestante, no floreció como en Holanda, que era calvinista, o en Escocia. Muy bien, entonces, ¿cómo fue la reforma en Francia? Bueno, si una nación en esta época tenía unidad y al mismo tiempo guerras, fue Francia. Este siglo fue el siglo donde Francia alcanzó una tremenda unidad y al mismo tiempo fue el siglo donde Francia se dividió completamente y se llenó de guerras civiles todo el tiempo. Todo el tiempo. Fue baño de sangre tras baño de sangre. ¿Okay? Ahora, la causa principal del conflicto fue entre protestantes y católicos. Esa fue la causa principal del conflicto. Claro, había política, había manipulación, todo eso estaba ahí, pero esa era una causa, una guerra religiosa. Okay. Cuando la reforma protestante estalla, Francisco I es rey de Francia. Y Francisco I es muy ambiguo con los protestantes. Hay protestantes en Francia, pero es muy ambiguo. No le caen mal, no le caen bien, no le interesa mucho que hagan. Y de hecho, como su rival era Carlos V, le convenía lo que estaba pasando con el luteranismo en Alemania. Entonces, en cierta manera, como que le echaba porras a los protestantes, pero sí le convenía. Cuando no le convenía, pues simplemente no estaba a su favor, prescindía de ellos. ¿Okay? Pero a pesar de eso, el protestantismo creció y creció. Ahora, en una ciudad cercana a Francia hay un reino llamado el Reino de Navarra. La hermana de Francisco I apoyaba a los protestantes. Así que Navarra está en la frontera y Suiza y Ginebra también. Entonces, los libros protestantes, las enseñanzas de Calvino y Lutero y también predicadores protestantes se infiltraban por las fronteras de Francia. Y así el protestantismo avanzó y avanzó y avanzó. De hecho,
la hermana de Francisco I, te voy a decir su nombre, Margarita de Angulema, no solamente promovió el protestantismo, protegió a los protestantes. Guillermo Farel, el predicador que luego en Ginebra se uniría a Calvino, fue parte del círculo de protestantes que protegió esta mujer. ¿Okay? Ahora, el problema viene cuando muere Francisco I. Una vez que muere Francisco I, Enrique II de Francia toma el poder. Y él sí va a perseguir a los cristianos en Francia, va a ser cruel contra los cristianos. Así que para el año 1555 es que se forma la primera iglesia protestante en Francia. O sea, había protestantes, pero no había una iglesia organizada hasta este momento. Ahora, esta imagen que se ve ahí no se ve completa por la diapositiva, pero esa mujer se llama Catalina de Médicis, que fue una mujer muy importante en todo este proceso en Francia. Y ese cuadro es una matanza llamada la Matanza de San Bartolomé. Ahorita les voy a decir qué pasó en esa matanza. Entonces, Enrique II persigue a los cristianos, es cruel contra los cristianos. Y se desata pleitos, guerras civiles entre protestantes y católicos, hay reyes que intervienen y hay todo este proceso. Bueno, la matanza de San Bartolomé fue que en la noche de San Bartolomé hubo una matazón de protestantes tan grande que el Palacio de Louvre había ríos de sangre por las escaleras de tantos protestantes que murieron esa noche. Fue una masacre terrible. De hecho, el propio rey vivió atormentado por la culpa de ese acontecimiento. Así que el protestantismo no murió en Francia, pero ¿qué obligó? A que muchos protestantes huyeran de Francia. A esos protestantes se les llamaban hugonotes. Y bueno, en Francia siguió enfrascada en guerras, una tras otra, al grado que hubo un momento en el que había 3 supuestos herederos al trono. A esa guerra se le llama la Guerra de los 3 Enriques. Bueno, el Enrique que ganó, Enrique IV, que realmente era Enrique III, pero se puso cuarto para evitar confusiones, su política era una política de libertad religiosa. Él no era ni católico ni protestante. A veces se hizo católico, a veces decía que era protestante, a veces decía que era calvinista, luego volvía a decir que era católico. Entonces, realmente lo que él quería era que Francia experimentara la libertad, porque él decía, todas estas guerras son culpa de la religión. Así que lo que deberíamos hacer más bien es, en lugar de pelearnos, deberíamos tener una ciudad donde podamos conversar nuestras diferencias. ¿Okay? Y esa fue la política de Enrique IV. El problema es que cuando muere Enrique IV comienzan las monarquías absolutas y otra vez el protestantismo en Francia se vio amenazado. Ahora, este Enrique IV promulgó este edicto, el edicto de Nantes, el 13 de abril de 1598 y les concedió libertad a los protestantes en toda Francia excepto en una ciudad, en París. Así que fue un buen rey, trajo prosperidad, trajo paz. Bueno, a la iglesia que se formó tras tanta persecución en Francia se le conocía como la iglesia del desierto. Era una iglesia clandestina, porque era perseguida, pero una iglesia en la cual con el tiempo se volvió a reavivar el protestantismo en Francia. Y hasta el día de hoy hay una iglesia ahí, aunque no es tan fuerte como en otras naciones. Y por último, tenemos la Reforma en España. Muy bien, ¿cómo fue la Reforma en España? Dice un historiador, el protestantismo en España es una serie de reuniones clandestinas, muertes y exilios. Ese es el protestantismo en España. Si hubo un país donde el protestantismo trató de ser extirpado, fue en España. ¿Okay? Ahora, España ya había vivido una especie de reforma previa a la reforma protestante. Una reforma encabezada por Isabel la Católica.
Isabel la Católica había querido mejorar la vida de la iglesia, mejorar la vida de los creyentes en los monasterios, y de hecho ha apoyado por Francisco de Cisneros, se fundó una universidad, la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá. Y ahí se formó la primera Biblia políglota complutense, que tiene el texto en griego, y fue como un resurgir, como un pequeño avivamiento. El asunto es que en este momento no fue un avivamiento doctrinal, solo fue una reforma moral, ¿okay? Y fue como una especie de preparación para la reforma protestante. Pero cuando los ideales de la reforma protestante llegaron a España, esta reforma moral se convirtió en la contrarreforma, ¿okay? Entonces, parecía ser que la reforma de España era la puerta abierta a esta reforma doctrinal. Pero pasó lo contrario. Lo que hicieron fue reorganizarse y hacer una contrarreforma, ¿okay? Y eso sucedió en España. Por eso en España hubo mucho sufrimiento para los protestantes, ¿okay? La Inquisición fue uno de los instrumentos que se usó para, en lugar de ya como se usaba antes hacia los musulmanes y judíos, ahora la Inquisición persiguió a los cristianos, ¿okay? Y en España fue terrible. Muy bien, entonces ya para el año más o menos 1519 entraron los primeros escritos de Lutero a España, y al siguiente año se tradujo el comentario de Lutero. En el 1520 se tradujo el comentario de Lutero de Gálatas al español. Entonces, durante ese tiempo se infiltraba predicadores protestantes, escritos protestantes, y eso es lo que estaba provocando una reforma clandestina, a la par de esta contrarreforma, una reforma clandestina en España. De hecho, para el final del reinado de Carlos V ya existían dos iglesias protestantes, una en Valladolid y una en Sevilla. Había dos, era Sevilla de mostaza. No es cierto. Qué mal chiste, perdón. Entonces, uno de los mayores promotores de este protestantismo en España fue este hombre de esta estatua, Julianillo, le apodaban, Juliano Hernández. Julianillo porque era muy Julianillo, muy chiquillo, literal. Y él fue de los que apoyaron a la reforma clandestina en España. Lo apresó la Inquisición, y esto es lo que él dijo el día de su ejecución. Valor, camaradas. Esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres, y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo? Si eres fiel y das testimonio de Él, Dios dará testimonio de nosotros frente a sus ángeles, ¿okay? Así que Valladolid y Sevilla fueron centros de reforma importantes para la reforma protestante. Bueno, en Sevilla, el predicador de la catedral, llamado Ponce de la Fuente, era parte del círculo que estudiaba la doctrina protestante. Y el convento de San Isidoro experimentó una revolución. Bueno, en ese convento había varios hombres que serían muy importantes para el protestantismo en Europa. ¿Okay? Entonces, en San Isidoro, el monasterio se reorganizó la vida monástica, dejaron a un lado los ritos tradicionales para estudiar la Biblia. Bueno, para 1558, la Inquisición estaba a punto de explotar en España. Así que varios de los monjes del convento de San Isidoro tomaron la decisión de salir. De hecho, 12 de ellos. Y todos tomaron diferentes caminos, y la meta era verse en Ginebra. Parte de los que fueron en esa expedición era Juan Pérez, te van a sonar estos nombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que llegó la tormenta, estalló la Inquisición, 800 personas fueron llevadas a las cárceles ese día, y así comenzó una persecución tremenda para extirpar al protestantismo de España. Así que eso provocó que los españoles
protestantes plantaron iglesias fuera de España, en Estrasburgo, en Ginebra, en Londres, ahí plantaron iglesias. ¿Ok? Muy bien. Así que al final, estos personajes que mencioné, Juan Pérez, que suena muy genérico, ¿verdad? Suena chistoso, Juan Pérez es como... Juan Pérez, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron personajes muy importantes en nuestra historia. ¿Okay? ¿Por qué? Muy bien. Juan Pérez, uno de estos sevillanos, él produjo un Nuevo Testamento en español y luego los Salmos. Murió en París y dejó todo listo para que se publicara la Biblia al castellano. Todo listo para hacerlo. Así que ya estaba ese proceso en marcha. Y luego Casiodoro de Reina llegó a Ginebra. Pero yo les dije, en la Reforma no todo era color de rosa. Y Casiodoro de Reina se desencantó de cómo estaba sucediendo la Reforma en Ginebra en ese momento. Incluso hasta lo mandaron al exilio. Lo persiguieron. Y fue en ese proceso que en el año 1569 logró por fin publicar su versión de la Biblia. Si puedes ver ahí, es un oso. Esa versión, la Biblia del oso, es la primera edición de Cipriano, Cipriano de Casiodoro de Reina, que logró publicar. Pero luego, años más adelante, un poquito más adelante, en el 1602, Cipriano de Valera, su amigo, toma su Biblia, la Biblia del oso, la revisa y saca una mejor versión, la Biblia del cántaro. Esa es la Biblia que sacó Casiodoro de Reina. Bueno, nuestra Reina Valera, porque si abres la primera página de tu Biblia, no Génesis, sino la introducción, probablemente diga Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. La Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera 60, es una revisión de varios años de esta obra que fue la gran obra de estos dos hombres que fueron perseguidos por su fe. Y así es como el protestantismo llegó a distintos lugares.